Cada vez es más frecuente que las personas hablen de depresión. Y tengo depresión y me diagnosticaron depresión y ando depre. Y aquí en el podcast de Supracortical a lo largo de 10 años muchísimas veces hemos hablado de depresión, sin duda alguna, de los problemas más graves en salud mental que tenemos en México y en el mundo son ansiedad y depresión. Pero quiero hacer en esta ocasión un episodio muy básico para que sepas que existen al menos 3 grandes tipos de depresión y que no son las mismas depresiones y que por tanto, dado que el diagnóstico es diferente, el tratamiento es diferente. No se atiende igual a una persona que tiene un tipo de depresión que otra. Y de hecho es importantísimo entenderlo para saber, bueno, ¿qué tanto necesito una atención psiquiátrica, un medicamento? ¿Qué tanto más bien es un tema de psicoterapia? ¿Qué tanto es un asunto pasajero? ¿Qué tanto tiene que ver con factores políticos, sociales, económicos? ¿Y qué puedo hacer a partir de ahí? Así es que vamos con este episodio platicando de estos 3 grandes tipos de depresión en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y como parte de mi formación médica profesional, algo que tuve que aprender muy pronto es a diferenciar estos 3 grandes tipos de depresión. Y cuando lo hacemos a nivel de diagnóstico y estamos frente a un paciente, tenemos que darle la información importante a este paciente sobre qué tiene, por qué tiene lo que tiene y qué hacer para que deje de tenerlo. Esto es fundamental y por ahí arranco siempre. Siempre que alguien me dice, ay Rafa, es que fíjate que traigo un cuadro depresivo, me he sentido depre, yo creo que ando triste. Lo primero que hago es tratar de evaluar si esto pertenece a alguno de estos 3 grandes tipos de depresión, que te los digo desde ya. Hay depresiones que son más bien biológicas, depresiones que son más bien psicológicas y depresiones que son sociales. Los psiquiatras, las psiquiatras, nos dedicamos especialmente a atender la depresión biológica. Este podcast de Supracortical se ha enfocado mucho en darte herramientas psicológicas y en pedirte, por favor, amablemente, que te fortalezcas a nivel social. Y entonces, bueno, pues por eso me escuchas hablar mucho más de cosas que normalmente mis compañeros y compañeras del mundo de la salud mental no hablan tanto y que ellos hablan más bien de medicamentos y hablan más bien de disfunciones en la serotonina o en la dopamina. Y entonces tiene todo este corte biologicista, que ahorita te explico qué significa eso, el approach, la manera de abordar estas temáticas constantemente. Entonces, un error que podemos cometer constantemente es creer que todas las depresiones son iguales y que todas las depresiones se deben a que se te cayó la dopamina al suelo, a que ya no traes serotonina, a que tu noradrenalina no está funcionando y esto no es del todo cierto, ¿no? Sin embargo, sí es siempre por donde empiezo. Cuando hablamos de estos tipos de depresión, sin duda alguna, pues la primera de la que hablamos siempre es de la depresión biológica. Hay personas que se deprimen por factores biológicos. La depresión es importantísimo que la separemos de la tristeza. La tristeza es una emoción normal, común y corriente, muy buena, es algo que hay que dejarnos sentir. Estoy seguro, y ya lo hemos platicado muchas otras veces aquí en el podcast, estoy seguro que viste la película de Intensamente, y me refiero a la primera versión, a Intensamente 1. En Intensamente 1, la historia, el cuento que te quieren contar, la moraleja que te quieren dejar, es que tristeza no es una emoción negativa, que tristeza no es una mala emoción. Cuando nace Riley, la primera emoción que le brota, que no estoy de acuerdo con eso, pero ¿no?
otro día lo platicamos o lo platicamos ahorita de una vez, pero la primera emoción que le brota es alegría. Ves un fondo negro, ves una pantalla negra y nace la primera emoción, y la primera emoción que va a ser la protagonista de toda la historia, al rato viene su coprotagonista medio antagonista, que es tristeza, pero la protagonista es alegría. Es la primera emoción, es el gran referente de Rayleigh. ¿Por qué? Porque pues evidentemente los escritores, las escritoras lo que quieren es dejar claro que lo que queremos pues, es que Rayleigh sea feliz. ¿Qué andan buscando todas las personas en este planeta Tierra? Ser felices de una u otra manera, a través del poder, a través del dinero, a través de los vínculos interpersonales, a través de las actividades recreativas, a través de dejar una visión trascendente en el mundo, a través de lo que tú me digas. Pero las personas de manera egoísta, empática o como tú me digas, las personas lo que andan buscando es ser felices. Entonces, la primera emoción que nace de Rayleigh es felicidad. Nace la felicidad. Sin embargo, yo no estoy del todo de acuerdo en que sea la primera emoción que nace, porque si algo tenemos muy claro es que cuando nace una niña, pues lo primero que hace es llorar, y no llora precisamente de alegría, ¿no? Nos dice, ¡ay, qué bonito! Ya llegué al planeta, qué padre, ¿no? Oigan, ¿qué onda? Yo estaba en un universo chiquitito, contenida, donde con mis manos tocaba los dos extremos del universo sin mayor problema. Estaba en un lugar donde no tenía hambre, donde no tenía frío, donde no tenía sueño, porque simplemente estaba integrada al cuerpo de mamá. Perfecto. Nazco y ahora estiro los brazos y no toco nada. Y ahora hace frío y tengo hambre y tengo miedo y tengo lo que tú me digas. Ahí está. Y entonces la primera emoción con la que una niña, un niño nace es con miedo. Súper importante. Porque el miedo, además en la película Intensamente, pues, se ve como un personaje tanto desagradable, algo que uno no quiere tener. Por supuesto, la película se enfoca mucho en decir todas las emociones son importantes y todas las emociones le van a ayudar a Rayleigh en un momento o en otro. Pero miedo es como, ay, es de esas emociones que uno no quiere tener, no quiere andar presentando uno por ahí el miedo. Bueno, pues es la emoción fundamental, es la emoción de la vida, el miedo. Es la emoción que te dice, quiero vivir, quiero sobrevivir esta situación. Es la primera emoción con la que nace una niña, nace con miedo, y al ratito ya que está en el regazo de mamá, de papá, de quien tú me digas, se calma, y entonces viene un poco de alegría y viene un poco de paz y de confort. Pero lo primero es, ¡wow! Llegué al planeta y quiero sobrevivir. Es el llamado de la vida, el miedo. Bueno, pero surge en la película alegría, y la siguiente emoción inmediata que aparece es tristeza. Y te van haciendo este arco dramático donde vas atravesando por toda la película para que al final entiendas que las experiencias están combinadas de emociones. Y a veces tuviste enojo con tristeza, y a veces tuviste miedo con alegría. ¿Cómo podría verse una experiencia de miedo con alegría en la montaña rusa, con el chico que te gusta o la chica que te gusta, ¿no? Y entonces, ay, y entre que te mueres de miedo y entre que vas muy emocionado y excitado y lo que tú me digas, y entonces se combina en una misma experiencia dos emociones muy particulares y muy intensas. Bueno, pues vas aprendiendo que tristeza es una emoción positiva, y que la tristeza le da importancia a ciertas experiencias, y que la tristeza te permite valorar desde ciertos lados, y que la tristeza te permite decir, yo ya no quiero estar aquí y tengo que tomar decisiones y poner límites. Y la tristeza es importantísima, pero la tristeza se convierte en depresión por intensidad y por frecuencia. Cuando la tristeza se vuelve la emoción predominante de todos los días durante 2 semanas o más tiempo, entonces eso se llama depresión.
el lunes, prácticamente todo el tiempo que desperté, que estuve en la vida cotidiana, estuve triste, muy triste. Tan triste que no podía dejar de sentirme triste, no podía dejar de tener pensamientos negativos, no podía dejar de pensar mal de mí, de los demás, no podía ver hacia el futuro, se me acorta el horizonte de futuro y entonces digo, no, ¿qué voy a hacer el viernes? No tengo idea, no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué voy a hacer hoy. Y entonces se me acorta el horizonte de futuro y tengo una depresión. Tengo una depresión porque hay una alta intensidad en la tristeza y hay una frecuencia constante en la tristeza. Sentir tristeza es normal, sentir tristeza es bueno. La tristeza es parte de nuestras emociones, nos enseña un montón de cosas. Pero cuando ya se vuelve crónica, cuando ya se vuelve diaria, cuando ya se vuelve intensa, cuando ya llevo 3 meses triste, 6 meses triste, cuando ya los últimos 2 años fueron tristes, la emoción del año fue tristeza, pues entonces ya tengo un cuadro de depresión. Ahí es cuando entramos a decir, bueno, ¿y qué tipo de depresión tienes? Pues lo más probable siempre y lo que más me importa a mí, psiquiatra, y donde más te puedo ayudar es si la depresión es del primer tipo que estamos platicando, depresión biológica. Oye, ¿tienes una depresión? Sí. ¿Desde cuándo? No, pues desde hace 2 años. Ok. ¿Y fue la primera vez en tu vida que estuviste deprimida? Uy, no, te cuento. Me interesa. Cuéntame. Vamos a platicar un poquito más de esa depresión biológica cuando regresemos de un pequeño corte aquí en supracortical. Supracortical. Estamos de regreso en supracortical platicando de 3 tipos de depresiones: la depresión biológica, la depresión psicológica y la depresión social. Dentro de esta depresión biológica, yo como psiquiatra, de las primeras cosas que voy a preguntarte es, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste un cuadro depresivo y a razón de qué? Oye, llevo 2 años con depresión. Sí, ¿es tu primera depresión? Uy, no. No. Yo me acuerdo que desde niña me sentía más o menos como me siento ahora. No me digas, sí. Tenía yo 10 años y ya me sentía así. Oye, y cuéntame un poco más. ¿Qué fue lo que te causó la depresión? Híjole, pues nada. Simplemente un día me despierto con menos energía, al día siguiente con menos ánimo, al rato ya no le encuentro sentido a la vida, pero si me preguntas, por fuera no está pasando nada. Ok. ¿Y así fue desde la primera vez? O sea, no fue que estuvieras viviendo violencia intrafamiliar, no fue que te estuvieran haciendo bullying en la escuela, no fue que... No se te murió la mascota. No, bueno, o sea, pues siempre pasan cosas, ¿no? Ahorita no es mi mejor momento en el trabajo, se me ponchó una llanta, pero así algo que digas tú excepcional, no me pasaba nada cuando yo ya me sentía deprimido. Ok. Entonces, yo como psiquiatra puedo pensar que esta persona de fondo tiene un cerebro que tiende a la depresión. Rara vez te vas a encontrar con que estas depresiones sean así puras, solamente biológica, solamente psicológica o solamente social. Lo habitual es que se combinen factores. Pero siempre lo primero que voy a tratar de hacer es entender si este cerebro, si el sistema nervioso central de esta persona tiende a la depresión. Y entonces digo, mira, pues por la edad, por la intensidad, por los síntomas, híjole, yo creo que a lo mejor sí traes una depresión biológica. Eso me hace pensar que a lo mejor tu genética no es la mejor. ¿En qué hablamos de temas genéticos? ¿No? Ya te he platicado aquí mucho de las pruebas farmacogenómicas y entre otras cosas, con una prueba de saliva básicamente, se manda al laboratorio y me dice, mira,
los receptores de serotonina de esta persona no están funcionando del todo bien. ¿Cómo? Sí. Y además, la enzima del ácido fólico, la metiltetrahidrofolato reductasa, tampoco está funcionando bien. Entonces, aunque coma correctamente, aunque se alimente correctamente, no está logrando meter la cantidad de ácido fólico activo suficiente al sistema, sino que lo que sucede básicamente es que entra este ácido fólico como si fuera una nuez con cáscara y la enzima del ácido fólico, que tendría que quitarle la cáscara y convertir ese ácido fólico en L-metilfolato, pues no está funcionando. Y si no tienes la nuez ya sin cáscara, si no tienes el L-metilfolato, pues no vas a estar sintetizando bien serotonina o otros diferentes elementos químicos en el cuerpo. ¿Y eso qué? Bueno, pues que entonces de por sí no están funcionando bien los receptores de serotonina entre sus neuronas y además no estás produciendo adecuada cantidad de serotonina, esa persona se deprimió a los 10 años de edad, a los 7 años de edad. Y esa persona no solo se deprimió a los 7, a los 10, se deprimió a los 12, a los 15, a los 19, a los 23, a los 34 y está tendiendo a la depresión. Entonces el factor es biológico. Oye, se le está desajustando el nivel de noradrenalina y de dopamina. Oye, además está teniendo picos altos de cortisol y de glutamato y está teniendo alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y entonces eso desajusta sus ritmos de sueño. Entonces presenta insomnio y como presenta insomnio, pues no descansa y como no descansa, no resintetiza los marcadores bioquímicos de la felicidad y entonces esta persona se deprime por factores biológicos que tiene que atender una doctora, un doctor, que tiene que atender un psiquiatra. Esto es muy diferente a una persona cuyo problema es social o psicológico. De nuevo, casi siempre hay una interconexión entre diferentes tipos de depresiones. Por eso no hablamos de enfermedades mentales, sino de trastornos mentales. Pero para mí va a ser fundamental distinguir estos factores biológicos porque entonces yo como médico sé que probablemente la base del tratamiento va a ser un antidepresivo. Probablemente en algún momento voy a tener que requerir otro tipo de terapias, pero mucho voy a tener que hacer mano de antidepresivos, de combinación de medicamentos y que además pueden surgir cosas que me compliquen aún más el cuadro. Como por ejemplo, depresión posparto. Oye, esta persona que trae un problema en la enzima del ácido fólico, esta persona que trae un problema en los receptores de serotonina, esta persona que tiene esta tendencia biológica a deprimirse, pues está embarazada. Esta persona probablemente tenga más riesgo de presentar una depresión posparto. Entonces voy a tener que estar más al pendiente porque ya la pata biológica pues anda trastabillando ahí un poquito y puede ser que me presente algún tipo de hipotiroidismo más adelante y entonces si no está funcionando bien la tiroides, pues existe una buena posibilidad de que se me deprima por hipotiroidismo o que le dé ansiedad por hipertiroidismo o que tenga algún problema del estado de ánimo por un tema de inflamación crónica. Y entonces si no está cuidando su alimentación y haciendo ejercicio todo el tiempo, por no estar haciendo ejercicio y por no cuidar su alimentación, pues a lo mejor empieza a tener procesos inflamatorios y se me deprime por inflamación, porque tiene obesidad, porque tiene otros factores. Entonces, para mí como psiquiatra es importantísimo decir, oye, ¿será biológico esto? Muy diferente de cuando me enfrento a otro tipo de depresiones. Muy diferente de cuando el factor es más bien psicológico. Muy diferente de cuando el factor es más bien social.
cuando yo hablo de depresión, englobo estos 3 tipos de depresiones. Y el clásico, pues es la depresión biológica. Hay una causa en tu estructura genética, fisiológica, anatómica, física, que hace que las personas tengan más probabilidad de desarrollar un cuadro de depresión. El primer tipo de depresión es biológica. Hay otro tipo de depresión. Cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría formándome como psiquiatra, pues recibía en un servicio que se llama la preconsulta a un montón de personas. Teníamos 15 minutos para atender a una persona. ¿Cómo? ¿15 minutos para atender a un paciente? Sí, porque el objetivo de la preconsulta no era curar al paciente, ni de chiste. El objetivo de la preconsulta era diferenciar entre una persona que requería atención en el Instituto Nacional de Psiquiatría de una persona que no requería atención en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, te bastan 15 minutos cuando eres un psiquiatra profesional, te bastan 15 minutos para decir, claro, esta persona tiene esquizofrenia. Debe de estar atendida en la consulta externa o en el hospital, internada en un hospital, por el diagnóstico que tiene de esquizofrenia, o de Alzheimer, o de trastorno obsesivo compulsivo, o de ataques de pánico, o de una depresión biológica. Oye, esta persona tiene una depresión de esas que necesitas hacer pruebas farmacogenómicas, tiene una depresión de esas que necesitas hacerle resonancia magnética, tiene una depresión de esas que necesitas hacerle pruebas tiroideas, tiene una depresión de esas que requiere atención por un psiquiatra, tiene depresiones de esas que vienen desde lo profundo de su biología. Sí, ok, pues tenga usted su pase y le vamos a dar una cita para que le hagan una historia clínica completa. Es una consulta de 1 hora y media donde un psiquiatra va a hacer una historia clínica completa y se va a establecer un primer tratamiento y donde probablemente el tratamiento se lo vamos a dar con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y entonces le vamos a mandar un antidepresivo. Pásele para acá. Esta es una preconsulta de 15 minutos para saber si usted tiene o no una depresión biológica, donde nosotros podamos ayudar. Pues no tengo una depresión biológica, tengo una depresión psicológica. Oye, ¿cómo sabemos que tienes una depresión psicológica? Bueno, pues porque mi tema es psicológico. Mi tema tiene que ver con elementos que se van a mejorar a través del adecuado manejo de mis pensamientos, mis emociones y mis tomas de decisiones. No, pero es que aquí en el hospital atendemos personas que, por ejemplo, se deprimen por falta de luz. Cuando llegan épocas de invierno y sobre todo si están en latitudes muy altas o bajas en el planeta Tierra, pues resulta que por estar recibiendo menos fotoestimulación en su cerebro se deprimen. Es una depresión biológica. ¿No tiene usted de esas? No. Lo mío es psicológico. Traigo un conflicto con mi autoconcepto, con mi autoestima. Traigo problemas en mi manera de pensarme y de entenderme. Y a lo largo de la vida sufrí una serie de heridas y de maltratos psicológicos que hacen que hoy en día yo no pueda identificar mi vocación, no me relacione adecuadamente con las personas y en lo último que me pasó, resulta que troné con el novio, troné con la novia. Y entonces fíjate que eso me ha deprimido un montón y traigo una depresión, sí es una depresión. No es que sea más leve, es que es diferente. Es que el tema tiene que ver con cómo me entiendo yo a mí. El tema tiene que ver con mi estructura psíquica. Tiene que ver con mis demonios de la infancia. Es otra cosa. Ok.
Entonces usted no necesita de un hospital psiquiátrico donde vayamos a atender su depresión biológica, necesita más bien de ir a psicoterapia. Aquí quiero ser muy claro otra vez. Normalmente no existe o una depresión u otra. Dentro del hospital psiquiátrico, por supuesto que atienden y participan en la atención a las personas psicólogos y psicólogas muy profesionales que aportan la parte de la psicoterapia. Muchas personas con depresiones psicológicas se van a ver beneficiadas por un medicamento. Y entonces les vamos a mandar un antidepresivo y se van a sentir mejor. Y eso no significa que vamos a tapar el proceso psicológico y que entonces no va a hacerles bien la psicoterapia porque como le dimos un antidepresivo, pues entonces tapamos los síntomas. No, eso no es cierto. Sin embargo, ahorita estoy tratando de ser como muy claro en diferenciar A de B de C. Diferenciar el 1, el 2 y el 3. Y entonces, claro, cuando vemos que principalmente el tema es psicológico y no se va a beneficiar sobre todo de esta atención psiquiátrica, pues en el Instituto Nacional de Psiquiatría lo referimos a por ejemplo, SECOSAM, ¿no? Un centro de atención en salud mental donde el corte es principalmente psicológico. Le recomendamos que vaya a terapia, que se atienda en algún tipo de psicoterapia y pasan entonces a trabajo social y trabajo social con la información que les da el psiquiatra, la psiquiatra en preconsulta. Dice, bueno, mira, te recomendamos este tipo de psicoterapia, te recomendamos estos centros, te recomendamos que vayas a tal lado, porque afortunadamente tu serotonina está bien. Porque tu metiltetrahidrofolato reductasa no tiene un problema, porque si te hacemos un electroencefalograma, todo está en orden, porque no se trata de un problema de estimulación lumínica, no, es una depresión psicológica. Y esa depresión psicológica se va a mejorar mucho conforme vayas con un profesional de la salud mental y trabajes en psicoterapia y entiendas qué está pasando con tu autoestima, con la manera en la que pones límites, en la que tomas decisiones. Vamos a trabajar sobre tu personalidad. Necesitamos entender si tienes rasgos dependientes de personalidad o rasgos obsesivos de personalidad. Necesitamos entender si más bien tienes características histriónicas o esquizotípicas o esquizoides o paranoides. Necesitamos entender tu personalidad. Necesitamos entender cómo puedes ir transformando tu manera de relacionarte tú contigo, tú con tus pensamientos, tú con tus emociones y tú con tus decisiones. Si algo hemos trabajado aquí en el podcast de Supracortical es en un montón de herramientas psicológicas para que mejores tu forma de comunicarte con los demás, tu manera de relacionarte con tu pareja, para que no caigas en cuadros depresivos por un mal manejo de tu sistema de pensamientos, creencias y valores. Y entonces entramos a todo este rubro psicológico donde hablamos de los tipos de afrontamiento que pueden ser evitativos, de rumiación, de sesgos, por ejemplo. Y hemos hecho episodios a lo largo de estos 10 años de supracortical, hemos hecho episodios sobre los sesgos cognitivos. Y entonces sobre errores en tu manera de pensar, errores en tu manera de gestionar tus emociones. Y entonces no has tenido herramientas para desarrollar tus emociones. Y entonces un podcast, un libro, la psicoterapia como guía fundamental te va a ayudar en mucho a no tener cuadros de depresión psicológica, pero donde biológicamente puedes estar muy bien. Donde, oye, pues esta sinapsis entre las neuronas funciona perfecto. Sus enzimas del ácido fólico van de maravilla, su genética es buena, su estructura fisiológica y anatómica no tiene ningún problema en el sistema nervioso central. No es una depresión biológica, es una depresión psicológica. Estamos en otro rubro. Yo cuando platico con alguien que me dice, es que mi nieta está deprimida o mi hijo está deprimido o yo estoy deprimida, lo primero que trato de hacer es diferenciar. Oye, ¿esto viene de un tema de autoestima?
Esto viene de la forma en la que maneja sus pensamientos. Esto viene de la manera en la que se relaciona con los demás. O más bien es un tema biológico. Porque el tratamiento va a ser distinto. El énfasis va a ser diferente. La manera de diagnosticar va a cambiar. Y no es lo mismo hacerle pruebas neuropsicológicas a una persona que hacerle pruebas farmacogenómicas. Y aunque sean dos nombrecitos muy complejos, pues yo tengo que saber diferenciar entre alguien que tengo que mandar con una persona que estudió psicología y luego neuropsicología y que le puede hacer una batería de pruebas para que podamos determinar la personalidad de alguien contra la farmacogenómica, donde yo voy a pedirle a una persona que estudió medicina o que estudió genética que haga una serie de pruebas biológicas para que entonces me dé una cartilla de cómo están sus citocromos metabolizando los medicamentos que se puede tomar o no. Es muy diferente para mí una depresión biológica de una depresión psicológica. Ojo aquí. Esto que te estoy diciendo es información general para ti. Tú no necesitas saber si tienes una depresión psicológica o biológica. Tú necesitas ir con cualquier profesional de la salud mental, del mundo de la psicología o del mundo de la psiquiatría o de lo que tú me digas. Y si estás yendo con un buen profesional de la salud mental, ese profesional tiene que hacer la diferencia entre una depresión biológica y psicológica. Es la persona que te debe decir, no, mira, yo soy tu psicóloga y te recomiendo que vayas con una psiquiatra. Porque yo como psicóloga considero que probablemente esta depresión sea más bien biológica. Oye, yo soy tu psiquiatra y como tu psiquiatra te digo con todo gusto te recibo y te apoyo con este medicamento, creo que te viene bien, te lo estoy indicando de manera adecuada, pero por favor atiende esto en psicoterapia. Tienes que ir con tu psicólogo, con tu psicóloga, porque esto es un tema psicológico. No eres tú como paciente quien tiene que diferenciar una cosa de la otra. Pero sí quiero que lo entiendas, porque luego la gente cree que las depresiones graves se atienden con el psiquiatra y las depresiones leves se atienden con el psicólogo. No. Las depresiones biológicas principalmente las va a atender el psiquiatra y se va a apoyar en la psicología. Mientras que las depresiones psicológicas las va a atender sobre todo la psicoterapia, pero se puede apoyar en el psiquiatra. Pero no es por gravedad. Puede haber depresiones psicológicas muy graves donde tu psiquiatra te dice, pero es que esto es con la psicóloga, por favor. Puede haber depresiones muy leves que tu psiquiatra te dice, no, esto es conmigo. Es una depresión leve, pero es conmigo. Te tengo que hacer dormir 3, 4 días un poquito mejor y te vas a sentir mucho mejor. Mira, tómate esto en la noche de esta manera, Esto es un tema biológico, punto. No es por gravedad, es por tipo de depresión. No eres tú quien lo tiene que distinguir, pero sí quiero que sepas que existen diferentes tipos de depresiones y me falta una más de la que platicaremos después de un pequeño corte aquí en Supracortical. Supracortical. Estamos de regreso en este podcast que se llama Supracortical. Recuerda que a mí me puedes encontrar en todos lados poniendo en el buscador Rafa López Psiquiatra o que propiamente pones @RafaLópezDR y me encuentras en todas partes, particularmente en Instagram. Y también les quiero comentar que le hemos estado dando más peso a la sección de SOS en el podcast de Supracortical y entonces estamos haciendo un episodio de Supracortical, el clásico como este que estás escuchando una vez a la semana y luego el episodio también una vez a la semana de SOS, donde tú me platicas un poco tu historia y yo te ayudo a entender de qué se trata, nos permite tocar algún tema en particular y así entre todos y entre todas elevamos la calidad de nuestra vida. Si tú quieres mandar tu pregunta en SOS, lo puedes hacer a través de audio, a través de texto, de forma anónima, contándome un poco quién eres, cómo te llamas, como tú gustes. Pero recibimos las preguntas por Instagram.
Vas a Instagram, a @RafaLópezDR, me sigues, me mandas un mensajito directo y yo voy en orden contestando cada una de las preguntas. Ahora, como empezaron a llegar más y más preguntas a la sección de SOS, que basta con que me pongas ahí, Rafa, pregunta para SOS, anónima por favor, o mira, te doy mi nombre o como tú quieras, me pones ahí y yo lo marco y entonces quiero contestarte lo antes posible. Pero si tú te esperas a que yo publique el episodio, pues probablemente de que me mandas la pregunta a que publico el episodio pasará un mes, mes y medio, pues porque voy contestando de 5 en 5, de 4 en 4, y entonces van pasando semanas. Para que eso no suceda, para que tú no te tengas que esperar a que yo te conteste en el podcast de Supracortical, te voy a mandar el audio en crudo. Es decir, sin edición, sin cortinillas, no va a estar bien vestido, puede ir ahí con errores. De repente hay momentos donde me quedo pasmado, se me olvida algo, me equivoco en un término, lo tengo que revisar y entonces yo marco con unos aplausos que ahí hubo un error y pues te voy a mandar el audio con errores, pero te lo voy a mandar antes que a nadie. Si tú me haces una pregunta a través de Instagram en @RafaLópezDR y me pones, Rafa, pregunta para SOS, en cuanto lo grabe, te voy a mandar el episodio. Te voy a mandar a ti que me hiciste la pregunta, el episodio donde te contesto a ti tu pregunta. Y así no te tienes que esperar hasta que se publique el episodio. De todas maneras, siempre te he dicho, por favor, recuerda, es un podcast. Si realmente tienes una urgencia, ve al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, ve con tu psiquiatra de confianza, no te esperes a que yo te conteste. Pero ahora con esto que estoy tomando como decisión, te voy a mandar una liga electrónica que te lleva al episodio y tú vas a escuchar el episodio antes que nadie y es una manera en la que yo te agradezco que tengas la confianza de mandarme una pregunta para SOS y me cuentas, oye, me está pasando esto en mi pareja, me está pasando esto en mi trabajo, fíjate que tengo esta situación en mi vida y no sé qué hacer, oye, he estado sintiendo estos síntomas, ¿qué opinas? Lo que tú me digas, yo recibo con todo gusto y eso de verdad le va a ayudar a muchas personas a mejorar la calidad de su vida. Entonces, por favor, si tú quieres recibir antes que nadie el episodio de SOS donde contesto tu pregunta, pues me pones ahí, Rafa, pregunta para SOS. En cuanto lo grabe, te lo mando con todo gusto y así no te tienes que esperar a la publicación. Vamos a platicar ahora del tercer tipo de depresión, de la depresión social, que es una de las que prácticamente nadie te va a estar haciendo un contenido tan marcado como lo hacemos aquí en Supracortical. Casi siempre en internet te vas a encontrar con personas que hablan o de depresión biológica o de depresión psicológica. Pero yo aquí en Supracortical me he enfocado muchísimo en la depresión social, porque ya te he dicho que desde George Engel en el 71 se dejó claro que la salud mental requiere de valores biopsicosociales, requiere de variantes que están puestas en esos tres elementos y donde hemos descuidado por completo, especialmente en nuestro mundo occidental, hemos descuidado por completo los factores sociales que previenen la depresión. Por lo mismo, yo he estado empujando mucho, dado que hablo tanto de esto, de construir un tercer espacio, una comunidad de gente que pueda encontrar en sí misma apoyo, actividades recreativas. Puede ser ocasional, ¿eh? Te vamos a presentar el calendario completo de Horizonte 1, que es la comunidad que hemos ido armando, para que un día digas, ay, pues yo quiero ir a esa visita al museo, o yo quiero ir a esa obra de teatro, o yo quiero ir a esa caminata, o yo quiero ir a alguna actividad. Te estamos poniendo actividades sociales con gente que igual que tú escucha el podcast de Supracortical o está suscrita a horizonte1.com y entonces ahí encuentra todos estos cursos de desarrollo personal y tiene con quién compartirlo. Una visión común y un lugar donde vamos armando esta comunidad para que haya la manera de atender esta depresión social.
Entonces, por favor, no dejes de darte la vuelta por horizonte1.com. Recuerda que 1 es con letra y ahí te vas a encontrar las actividades y te vas a encontrar los cursos pregrabados de semiología de la vida cotidiana y un montón de cosas más. Solo visita horizonte1.com, por favor, y nos vemos del otro lado, nos vemos en alguna de estas actividades. Ahora, estamos platicando de esta depresión social. Ya te dije, rara vez tiene uno solo un tipo puro de depresión. No, es que lo mío es biológico, no, lo mío es psicológico, no, lo mío es social. Rara vez, normalmente viene junto con pegado. Y no solo depresión biológica con psicológica, con social, sino que además se desarrolla también ansiedad y un montón de cosas más. Es un galimatías completo. Pero me interesa mucho que comprendamos que una de las causas fundamentales por las cuales en México y en el mundo la depresión es tan común es por factores sociales, por temas de discriminación, de racismo, de trabajo con jornadas excesivas, de falta de condiciones adecuadas para trasladarte de tu casa al trabajo y de tu trabajo a tu casa. Las personas tienen que pasar horas de ida al trabajo y horas de regreso al trabajo. Malduermes en tu casa pues porque no te da tiempo. Llegas a un lugar donde hay conflictos y llegas a un barrio donde la gente grita y pone ruido a volúmenes excesivos, y en tu casa pues, hay goteras, pero hay basura, pero hay desorden, y te peleas con tu pareja, con tus hijos, y luego al día siguiente párate otra vez y trasládate 2 horas para llegar a un trabajo donde te desgastas un montón y donde además te pagan poco y donde no tienes oportunidad de ir a darte un bañito de bosque, a un jardín, a un, qué sé yo, a un pequeño bosque lindo donde puedas ir a caminar y a perderte un rato y donde puedas ver árboles y animales y donde puedas ver agua fresca corriendo. Y entonces te enfrentas a lo que una enorme cantidad de población en México y el mundo viven constantemente y les genera una depresión social. Esto es un elemento bien complicado, porque obviamente, pues ya dijimos que en la depresión biológica, la principal rama de tratamiento van a ser los antidepresivos. Cuando tienes una depresión psicológica, pues el tratamiento es la psicoterapia. Y cuando tienes una depresión social, cuando lo que te está afectando es la delincuencia, la violencia, la basura, la contaminación, la falta de espacios abiertos, la desconexión con la naturaleza, los problemas económicos. Cuando la causa de la depresión es social, ¿cuál es el tratamiento? Pues obviamente el tratamiento es social, el tratamiento es político, pero la política mundial está llena de tensiones, de autoritarismos, de luchas por el poder, de corrupción, de narcotráfico. Pues vivimos en un mundo bastante enfermo en ese sentido. Curiosamente, mucho mejor que en otras épocas de la humanidad. O sea, si me dices, oye, socialmente, ¿cómo andamos? Bastante bien con nuestro mundo contaminado, corrupto, complejo, violento, discriminador. Sí, pero mejor que en otras épocas. Mucho mejor. Platícalo con historiadores y te van a decir, no, pues estamos de maravilla. Los derechos humanos y estamos de maravilla en la capacidad que tienen las personas de ir a la escuela y estamos de maravilla en un montón de factores, pero no suficientes. Indudablemente no suficientes. Y entonces hay una distancia brutal entre los diferentes estratos sociales. Hay una distancia brutal dependiendo del código postal en el que vives.
Y aún los que tienen un muy buen nivel socioeconómico, o sea, social y económico, pues, abandonados por sus padres y se vuelven mis reyes terribles que consumen cantidades absurdas de alcohol y otras drogas que les dañan por completo el sistema nervioso central, la salud mental, la salud física. Entonces, bueno, hay problemas serios. Y ahí es donde me importa mucho que entendamos pues, que la recomendación son actividades recreativas, la creación de terceros espacios, la reconexión con la naturaleza. Incluso este último pilar de la salud mental, del que por precaución hablo poco, pero que tiene que ver también con un elemento filosófico religioso a lo que yo le he llamado una visión trascendente. Esta depresión social en la que vivimos, que bueno, surge el marxismo, ¿no? Todo el comunismo precisamente como una respuesta a la revolución industrial y el capitalismo y la idea de que las personas son máquinas, pero pues sea a través del capitalismo o del comunismo, pues lo que traemos son cuadros graves de depresión social, grave. Pregunta cómo andamos en México, en Venezuela, qué está pasando en Rusia, qué está pasando en China, qué está pasando en Corea del Norte. Bueno, pues traemos broncas sociales importantes, muy importantes. Esto que me llama mucho la atención, ¿no? De que la gente dice, ay, no, es que antes la vida era más fácil, estábamos más seguros y los niños podían correr libres y no pasaba nada. Y yo digo, sí, en el Tlatelolco del 68 las cosas estaban muy tranquilas. ¿De qué me hablas? ¿No? O sea, aquí seguimos con depresiones que podemos rastrear hasta la China más antigua o que podemos rastrear en cuando llegaron los inmigrantes a lo que hoy en día es Estados Unidos y pues lo difícil que es pasar hambre. Yo tuve la oportunidad de viajar a Islandia. Islandia, que es una islota entre América y Europa, y esta islota, Islandia, tiene un museo vikingo. ¿Cómo te imaginas un museo de cera vikingo? ¿Qué te presentan los vikingos? Y uno se puede imaginar al gran vikingo barbado, enorme, fuerte, con casco de cuernos. No. En Islandia, en el Museo Vikingo, lo que ves son estatuas de cera pasando hambre. Niños y niñas muriendo de hambre, porque no había que comer pues, en Islandia. Y entonces, medianamente ahí con las ovejas lograban sobrevivir, pero hambrunas tremendas que han pasado nuestros congéneres humanos desde la existencia misma de la humanidad. Y eso, pues, por supuesto que te causa síntomas depresivos importantes. Aquí la invitación, por supuesto, es a participar en acciones políticas, sociales, pero más en lo individual, a la creación de terceros espacios, creación de comunidad, conexión con la naturaleza y una visión filosófico-religiosa trascendente que te sirva, que sea funcional. Me da igual la que sea, no tiene que ser una religión en particular. Pero para mí, Rafa López, psiquiatra, es muy importante cuando platico con alguien entender cuántas cucharadas tiene esta depresión, de depresión biológica, psicológica y social. Yo ya sé que hay una alta probabilidad de que tenga una depresión social. Yo ya sé que probablemente tenga mejores o peores herramientas psicológicas y en mucho como psiquiatra pues me toca ser cuidadoso con qué tanto hay de una depresión biológica. Pero quería hacerte este episodio como muy back to the basics para recordar que existe una diferencia importante entre la tristeza y la depresión. Que la tristeza es una emoción positiva, correcta, adecuada, pero que cuando se vuelve muy intensa y muy frecuente, se vuelve depresión. Pero hay de depresiones a depresiones.
y que existe una depresión biológica que se atiende muchísimas veces con medicamentos psiquiátricos, con antidepresivos. Que existe una depresión psicológica donde la piedra central va a ser la psicoterapia y el conocerse a uno mismo. Y que existe una depresión social que tratamos de seguir combatiendo día a día y donde la conexión con la comunidad, con la naturaleza y con una visión trascendente va a ser el elemento fundamental. El tratamiento ahí son terceros espacios. Quiero que lo sepas, pero a sabiendas de que no eres tú quien tienes que hacerte el diagnóstico, sino ir a un profesional de la salud mental y encontrar la ruta correcta. Pero son 3 tipos de depresiones que hay que diferenciar. Ya nada más un poco para terminar, quiero comentarte por aquí un artículo que nos dice de que los biomarcadores genéticos y epigenéticos pues, permiten tratamientos personalizados. El artículo es del 2025 y nos dice Advancing Depression Management Biomarket Discovery, o sea, cómo hemos avanzado a través de los biomarcadores que se han descubierto para el tratamiento de la depresión y que hoy en día hemos alcanzado puntos tecnológicos tremendos para identificar cómo está manejándose en el cuerpo humano la serotonina, la dopamina, las enzimas, el metabolismo y cómo eso es una gran promesa para el manejo de la depresión, sobre todo cuando tiene un origen biológico. Tenemos por acá, bueno, este artículo anterior que te decía yo es de la revista Genes, de Genes del 2025, y tenemos de Biopsychological Medicine, de la revista Biopsychological Medicine del 2021, un artículo que en su traducción dice terapia cognitivo-conductual como parte del manejo de la salud mental y que nos dice que después de hacer una serie de metaanálisis, la terapia cognitivo-conductual sigue mostrando que elimina patrones de pensamiento disfuncional y mejora en mucho la resiliencia. La terapia cognitivo-conductual se ha posicionado como la terapia con mayor evidencia científica fuerte y clara. Esto tiene mucho que ver con cómo está diseñada. No significa que las otras terapias no funcionen, significa que esta da más evidencia. Y eso tiene que ver con factores estadísticos importantes, pero sin duda alguna es altamente probable que si traes un cuadro de depresión psicológica, te vayan a recomendar asistir a algún tipo de terapia cognitivo-conductual que elimina estos patrones disfuncionales de pensamiento y mejora la resiliencia. Y tenemos este otro artículo de Health Psychological Education, esta revista que en el 2025 nos presenta este artículo que nos dice cuál es la asociación entre elementos sociales y salud mental. Y nos dice, las barreras económicas y de transporte se asocian con muchos más días de trastornos mentales, o sea, con cuadros depresivos más largos. La Organización Mundial de la Salud en 2023, en su ficha técnica, nos dice que la depresión afecta al 5% de la población adulta mundial al menos y que este 5% es tratable. Entonces, hemos estado haciendo este recorrido de los diferentes tipos de cuadros depresivos que puede haber. Son 3 rubros fundamentales que, insisto, no dependen de ti diagnosticarlos, pero sí saber que existen y saber que la depresión es este proceso complejo que al menos tiene estos 3 grandes rubros, la depresión biológica, psicológica y social. Si hacemos el diagnóstico correcto, nos podemos enfocar en el tratamiento correcto. Más allá de los medicamentos, por supuesto, que mi recomendación son estos pilares de la salud mental, donde la parte biológica te he recomendado mucho que la atiendas con sueño, alimentación y ejercicio.
La parte psicológica la hemos atendido un montón a través del podcast de Supracortical en 10 años. Y la parte social, por favor, terceros espacios, reconexión, importantísimo. Entender que las tres existen y que no hay una más grave que la otra, sino que aquí de lo que estamos hablando es de que todas las personas estamos buscando elevar nuestra calidad de vida y alejarnos lo más posible de la depresión, porque todos estamos buscando cada día ser un poco más felices. Y de eso y más seguimos platicando en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.